Argentina versus Brasil en mundiales. Hola, ¿qué tal amigos de Deportes de Gran Porte? Bienvenidos. Argentina y Brasil es quizás el clásico más importante del mundo a nivel de selecciones. Y hoy nos proponemos repasar los partidos que los tuvieron enfrentados en el marco de una Copa del Mundo. A lo largo de 22 mundiales, la verdad podría decirse tranquilamente que no se han encontrado tanto. Recordemos que Brasil es la única selección que ha jugado todos los mundiales, mientras que Argentina ha estado en 18 de esos 22, ocupando el tercer lugar junto con Italia y detrás de Alemania, que jugó 20. Fueron, como decíamos, quizás son pocos, pero fueron 4 los partidos entre los gigantes sudamericanos en mundiales, y Brasil está por delante en el historial con 2 ganados, 1 empatado y 1 perdido. Suscríbete a nuestro canal, hacé clic en la campanita de notificaciones y ayúdanos a convertirlo también en un clásico. Pues bien, el primero de esos 4 partidos se dio en el Mundial de Alemania 74. El primer partido entre Argentina y Brasil en mundiales tuvo que esperar hasta la 10ª edición. Allí se vieron las caras por primera vez en segunda ronda, cuando el sistema de disputa todavía no era de eliminación directa tras la primera fase. Y allí ganó Brasil por 2-1. Los brasileños habían igualado en puntos en la fase de grupos con Yugoslavia y Escocia, aprovechando la endeblez del restante integrante que era Zaire. Por diferencia de goles, Yugoslavia fue primero, Brasil fue segundo y Escocia se quedó afuera por diferencia de goles, fíjense ustedes, obviamente junto con los debutantes africanos. Por su parte, Argentina igualó en puntos con Italia en la fase de grupos y clasificó por diferencia de gol como segundo de Polonia. También aquí, fíjense ustedes, Italia fuera por diferencia de goles. En ese grupo la cenicienta fue Haití, que también era debutante como Zaire. En segunda ronda entonces compartieron grupo con Holanda y con la Alemania Democrática, que era Alemania del Este. El mundial se jugó en Alemania Occidental, que como ustedes bien saben, fue siempre conocida como Alemania Federal. Justo en ese mundial estuvieron las 2 Alemanias, cuando todavía existían las 2 Alemanias. En esa segunda fase Argentina arrancó con una aplastante derrota de 0-4 frente a la Naranja Mecánica de Holanda, y Brasil le ganó a los alemanes del Este 1-0. El sistema de disputa clasificaba al ganador de la zona directamente a la final y al segundo a ese partido que casi nadie quiere jugar, el del tercer puesto, ese que la FIFA sigue estudiando retirar del calendario casi in aeternum. Por lo tanto, Argentina estaba obligada, si pretendía al menos, alcanzar ese premio consuelo. Los albicelestes formaron con Carnevali, Glaría, Francisco Pancho Sá, Ramón Heredia y Esqueo, Brindisi, Vargas y Babington, Balbuena, Ayala, el original Ratón Ayala, el delantero, Rubén Ayala, y Mario Alberto Kempes. Brasil lo hizo con Leao, Luis Pereira, Marinho Pérez, C. María y Marinho Chagas, Paulo César, Cajú y Rivellino, Jairzinho, Baldomiro y Dirceu. Los goles: Rivellino a los 33, Brindisi el empate de tiro libre para Argentina a los 36 y Jairzinho el 2-1 definitivo a los 5 minutos del complemento. De esta manera, Argentina quedó eliminada y Brasil, tras perder en el tercer partido de la zona frente a Holanda, se clasificó cuarto en aquel mundial tras, posteriormente, perder el partido de la deshonra contra Polonia, que es quien se subió al podio. Hubo revancha 4 años después en el Mundial 78, que significó la primera estrella para Argentina jugando de local. Otra vez fue en segunda fase y con las mismas atribuciones que en el Mundial anterior. El ganador a la final y el segundo al partido por el tercer puesto. En la fase de grupos, Argentina había quedado segunda de Italia,
con Francia y Hungría eliminados. Brasil, en tanto, quedó segundo de Austria en la fase de grupos por goles a favor, tras haber empatado tanto en puntos como en diferencia de goles. Y los eliminados de esa zona fueron España y Suecia. En esa segunda fase, Brasil arrancó ganándole a Perú 3-0 y el local Argentina 2-0 a Polonia. Por lo tanto, llegaron casi en igualdad de condiciones y no pudieron quebrar el cero, por lo que la definición del grupo quedó para el tercer partido y aquel recordado y polémico 6-0 a Perú por parte de Argentina, que la clasificó a la final y relegó a Brasil a jugar una vez más el partido por el tercer puesto. Ese partido, el de Argentina-Brasil, fue el primero de aquel mundial en el que los locales presentaron a su formación de gala, la que recuerdan todos, con Fillol, Holguín, Galván, Passarella y Tarantini, Ardiles, Gallego, Kempes, Bertoni, Luque y Ortiz. Del lado de enfrente estuvieron Leao, Toniño, Oscar Amaral y Rodríguez Neto, Batista, Chicao y Dirceu, Gil, Roberto Dinamita y Mendonza. Fue un partido áspero, típico clásico de pierna fuerte y con un par de intervenciones determinantes del gran Pato Fillol, el arquero argentino. Argentina fue campeón en la final frente a Holanda y Brasil fue al podio, en este caso tras vencer a Italia en el partido por el tercer puesto. Ese fue el desenlace para ambos en aquella Copa del Mundo. Y como decíamos, tras no verse las caras en las primeras 9 ediciones, que en realidad fueron 5 con posibilidades, porque en esas primeras 9 ediciones están las 4 ausencias de Argentina en mundiales, se encontraron por tercera vez consecutiva en España 82. Una vez más, en segunda ronda, pero con cambios respecto a los mundiales anteriores. Las zonas eran de 3 equipos y en lugar de haber 2, fueron 4 en esa segunda fase, y los ganadores de cada grupo clasificaban a semifinales, mientras que los otros 2 se quedaban afuera, eliminados. Pero antes, como siempre ponemos el contexto, en la fase inicial, Argentina fue segunda de Bélgica, con Hungría y El Salvador eliminados, mientras que Brasil ganó su zona por delante de la Unión Soviética, con Escocia y Nueva Zelanda como eliminados. Y en esa segunda fase les tocó el que a la postre sería campeón, Italia, que venció a ambos, eliminándolos, y así se ganó su pase a las semis. Argentina salió a la cancha con Fillol, Holguín, Galván, Passarella y Tarantini, Ardiles, Barbas, Kempes, Maradona, Bertoni y Gabriel Calderón. Brasil lo hizo con Valdir Pérez, Leandro, Luisinho, Oscar y Junior. Un tremendo mediocampo con Falcao, Sócrates, Toniño, Cerezo y Zico, y Serginho y Eder en la delantera. Allí Brasil venció por 3-1, aunque en el trámite Argentina se mostró superior y dominante para tratar de igualar el marcador parcial, y la verde-amarela se aprovechó del adelantamiento de líneas y del achique en defensa propuesto por Menotti, el técnico argentino, para estirar el resultado. El gran Zico a los 11 minutos puso el 1-0, Serginho Chulapa aumentó a los 21 del segundo tiempo, y otro gran jugador como Junior a los 30 de esa segunda etapa puso el tercero. Ramón Díaz decoró el resultado a 1 minuto del final. Un rato antes, la amarga despedida de Maradona en su primer mundial, con tarjeta roja por agredir a Batista, volante brasileño que ingresó desde el banco de suplentes. Argentina llegó entonces al cuarto enfrentamiento, que fue en Italia 90, sin haber podido ganar, con 2 derrotas y un empate. Y la venganza fue terrible, porque en un partido con amplísimo dominio brasileño, fueron los albicelestes los que festejaron, tras sufrir el asedio rival, tanto antes como después del gol, con remates en los palos, con una actuación con poquísimas luces, como fue la característica de casi todo ese mundial, con un Diego Maradona diezmado físicamente y la figura fulgurante del pájaro Canigia, el hijo del viento.
Los campeones del 86 se clasificaron raspando, como se dice, como uno de los mejores terceros, una innovación de aquel mundial que volverá ahora en el próximo en 2026. Fue detrás de Camerún y de Rumania, que quedó segundo por diferencia de goles, y la única eliminada de ese grupo fue la Unión Soviética. Brasil, hasta ese momento, era junto a los alemanes de lo mejor que se había visto en primera fase, donde ganó el grupo con tranquilidad, con la sorpresa de Costa Rica en segunda colocación y clasificado, y Escocia y Suecia, dos europeos, eliminados. El encuentro fue por los octavos de final y Argentina saltó al campo de juego con Goicoechea, Monzón, Simón y Ruggeri, José Basualdo, Troglio, Giusti y Olártico-Echea, Burruchaga, Maradona y Canigia. Brasil, que por única vez en su historia en mundiales presentaba una línea de 5 con 3 centrales que fue muy, pero muy criticada, saltó al campo con Tafarel, Jorginho, Ricardo Rocha, Mauro Galvao, Ricardo Gómez y Branco, Alemão, Dunga y Baldo, Miller y Careca. El recordado gol de Canigia fue a 9 minutos del final y todos recuerdan en Argentina el relato televisivo de Marcelo Araujo con ese "picó Canigia, vamos Diego, lo estaban agarrando, Canigia, la ley de la ventaja, Canigia, oro nunca, el triunfo, Canigia, gol", y el grito ahogado y ahogando gargantas de manera inolvidable. Después para Argentina, tras el pase a cuartos de final, aparecieron los penales de Goicoechea, el arribo a una nueva final contra el mismo rival de 4 años antes y el subcampeonato para ser héroes igual. A ese partido también se lo recuerda por un hecho tristemente célebre y uno de los mitos que rodea a la historia de los mundiales, nunca del todo confirmado, pero con muchas sospechas, como fue el bidón de Branco. Tras 3 partidos, Argentina pudo vengar agónicamente su clásica rivalidad y luego de Italia 90 no han vuelto a verse las caras. Se encontraron en la era post-Pelé para Brasil y Messi no tuvo la posibilidad en sus 5 mundiales jugados hasta el momento. Por lo tanto, de los 3 fenómenos, solo Diego Maradona lo jugó en el marco de una Copa del Mundo, con una derrota, además de expulsión, y una victoria. ¿Quién sabe lo que sucederá en 2026? Ojalá les haya gustado y hasta nuestro próximo video. Esto fue Deportes de Gran Porte.